Buenas tardes, profesor Javier Anaya. El día de hoy, mi grupo y quien le habla establecerá las semejanzas y diferencias entre la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y el intento de vacancia del actual presidente Martín Vizcarra. Introducción. El presente trabajo tiene como objetivo analizar las semejanzas y diferencias entre la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y el actual presidente de la República, Martín Vizcarra. Lo que nos motivó a realizar este trabajo fue comprender la constante que sucede en nuestro país con respecto a las vacancias presidenciales. Esto lo logramos mediante la iniciativa de comparar la información de forma que sea útil para el conocimiento del público en general y también que sirva para futuras investigaciones académicas. Continuando con el trabajo, procederemos a narrar los antecedentes. El gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski finalizó el 23 de marzo del 2018, debido a una vacancia presidencial que le interpuso el entonces Congreso de la República del Perú. Esta vacancia fue justificada debido a una permanente incapacidad moral del entonces presidente de la República. En el caso de Martín Vizcarra, el actual presidente del Perú, los intentos de vacancia son debido a escándalos con el ya famoso y popular Richard Swing. También a audios en donde se ve que el presidente habla con sus asesores y allegados. Es necesario recalcar que este escenario solamente crea incertidumbre en el país y pone trabas para el progreso del mismo. Continuando lo que dice mi compañero, voy a hablar sobre la vacancia presidencial. En la Constitución Política de Perú de 1993 está registrada la vacancia presidencial y dentro del artículo 133 menciona las razones por las que se puede vacar, que es la muerte del mandatario, la incapacidad física o moral permanente, que es declarada por el mismo Congreso de la República, la aceptación de la renuncia del presidente por parte del Congreso y por la salida del país sin permiso o no cumplir los plazos establecidos. Todos estos puntos que he mencionado son de carácter objetivo y concreto, menos uno, que es el de incapacidad moral permanente, que es declarada por el Congreso. Pero a ver, que sea declarada por el Congreso no significa que ellos puedan decidir si lo vacan o no, porque en realidad, o sea, eso iría contra el sistema democrático constituyente que tiene Perú. El punto de incapacidad moral permanente genera mucha controversia en la actualidad y es porque tiene un grado muy alto de subjetividad y en la Constitución no está bien detallada. Pero a ver, el tema es que solamente se puede dar incapacidad moral permanente para casos muy, pero muy graves o de flagrancia. En el artículo 117 voy a acusar al presidente por actos de traición a la patria que impiden las elecciones electorales, por disolver el Congreso en términos que no menciona el artículo 134 y por restringir las funciones de los organismos que se encargan de los procesos electorales. Quiero acotar que esta incapacidad moral es un punto de carácter subjetivo, pero es como una cláusula, como un plus, ¿no? Que se da cuando el presidente está envuelto en un delito así, ¿no? Y no, o sea, y no se le puede juzgar, pero deja mal al país, o sea, en imagen. En ese caso, los congresistas tienen la facultad de poder destituirlo, ¿no? Vacarlo, se podría decir. Bueno, ahora voy a darle paso a mi compañera. Continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski inició el 28 de julio del 2016 y finalizó el 23 de marzo del 2018. La finiquitud tan prematura de este gobierno se debió a consecuencia de una vacancia presidencial, pero no precisamente fue por esta. El expresidente del Perú, perteneciente al partido político Peruanos por el Cambio, fue elegido luego de un triunfo electoral por segunda vuelta que tuvo enfrentamiento con Keiko Fujimori, perteneciente al partido político Fuerza Popular. Por el lado del Congreso, el Partido Naranja obtuvo la mayor cantidad de representantes en este, dejando al partido oficial con pocos representantes. Desde el comienzo de la ejecución presidencial ha existido y existió una relación bastante complicada entre el poder ejecutivo y legislativo. Esto comenzó con la negación del voto de confianza del entonces presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, razón que obligó a Kuczynski a nombrar un nuevo gabinete presidencial. Esto continuó con el primer pedido de vacancia al entonces presidente. Este pedido se originó por la suspensión de la incapacidad moral que tenía como fundamento la negación que había cometido Kuczynski sobre haber recibido supuestos pagos a cargo de la empresa Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo.
El Congreso de entonces solicitó la renuncia del presidente. Este se negó en un mensaje a la nación solicitando una reunión con el entonces Grupo de Investigación Lavajato. Este pedido de vacancia no prosperó. El segundo proceso de vacancia tuvo pie a que debido al Congreso de la República de ese entonces hizo hincapié en la segunda incapacidad moral que seguía cometiendo el presidente. Este segundo pedido tuvo como consecuencia la renuncia del presidente de entonces, quien dejó su cargo el 22 de marzo del 2018, dando la batuta al entonces vicepresidente del Perú, Martín Vizcarra Cornejo. Esta renuncia se debió a que salieron a la luz audios y videos conocidos como los Kenji videos. Es así como Kuczynski decide renunciar. Ahora hablaremos sobre el proceso de vacancia del actual presidente del Perú, Martín Vizcarra Cornejo. Desde el inicio de su gobierno, en 2018, el presidente Martín Vizcarra Cornejo, como se ha venido observando, ha pasado por dos casos de moción de vacancia. Este primero fue iniciado el 10 de septiembre del actual año. El gobernante fue acusado de una presunta incapacidad moral permanente. Las razones que llevaron a este suceso fueron los 3 audios que salieron en los medios de comunicación, siendo los 2 primeros conversaciones del presidente Martín Vizcarra junto a sus asesores y secretarias presidenciales. El acto juzgado en esos audios fue que el mandatario los aconsejaba sobre qué medidas deberían llevar a cabo por la investigación que realizaba en ese momento el Ministerio Público y la Comisión Fiscalizadora del Congreso sobre el caso Richard Swing. En el último audio también muestra una conversación especial de la secretaria Karen Roca con Cisneros. El Congreso acusa al presidente por estas razones y también por haber faltado a la verdad e intervenir en las investigaciones del momento. La admisión de vacancia fue aprobada, pero finalmente no llegó a los 87 votos que eran necesarios para comprobar esta incapacidad moral permanente, cerrando así el caso el 18 de este mismo mes. Este 2 de noviembre, el Congreso de la República admitió que declara la permanente incapacidad moral del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, con 60 votos a favor y 40 en contra, debido a que se dieron a conocer los presuntos actos de corrupción, luego de que se diera a conocer que 4 aspirantes a colaboradores eficaces manifiestan al fiscal Germán Juárez que Martín Vizcarra presuntamente habría recibido pagos ilícitos por parte de constructoras cuando él fue gobernador de Moquegua entre el año 2011 y 2014. Estas coimas, según la investigación del diario Gestión, son de más de 2 millones de proyectos, como Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. Actualmente, la mesa directiva del Congreso ha rechazado el pedido del presidente para que se le adelante su presentación ante el Congreso. Por lo tanto, se deberá presentar este lunes 9 de noviembre a las 10 de la mañana. Para esta investigación se ha pedido además la vacancia presidencial, la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución, el cual señala el impedimento temporal o permanente del ejercicio de la presidencia. Ahondaremos un poco más en las semejanzas y diferencias que existe entre el proceso de vacancia de estos dos presidentes. Los procesos de vacancia son acciones iniciadas por el Congreso de la República con la finalidad de declarar la incapacidad moral de ambos presidentes, como ya lo habíamos mencionado antes. Sin embargo, la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo 2 procesos, como ya fueron mencionados. Esto se dio por presuntos actos de corrupción con Odebrecht y porque querían seguir ahondando en la incapacidad moral del presidente para dirigir la nación. El primer pedido no se logró porque no alcanzó un número de votos requeridos. El segundo proceso sí alcanza los votos requeridos, pero no se llegó a realizar la remoción porque el expresidente Pedro Pablo Kuczynski renunció por la salida de los Kenji videos. En el caso del presidente Martín Vizcarra, se le indicó un proceso de vacancia por presuntos actos de corrupción con el Hospital de Moquegua, al igual que con el primer proceso de vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski se aprobó, pero no se llegó a los votos requeridos. También podemos recalcar que ambos presidentes no han sido sinceros con la nación sobre lo sucedido y quebrantando una regla que se les impone al momento de su nombramiento como presidentes de la República, la regla de no involucrarse en asuntos ilegales, así como recibir dinero de la misma manera.
Debido a que no se llegaron a los votos para la remoción del presidente, el Congreso está dispuesto a abrir otro proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, habiéndose programado un debate para el nuevo pedido de vacancia. Ahora, habría que preguntarnos, ¿qué repercusiones podrían traer esta posible vacancia del presidente Martín Vizcarra? Si lo analizamos en diversos aspectos, encontraremos que en la situación actual, con una emergencia sanitaria a nivel mundial por el COVID-19, esta vacancia presidencial retrasaría el avance en el sistema de salud, como la adquisición de medicamentos, materiales e insumos como la vacuna contra el virus. Prácticamente todo este avance se retrasaría. Las personas entraron y entrarían en una crisis por no tener claro el futuro con la pandemia. En cuanto a la economía, podemos observar que aún no nos hemos restablecido completamente y estamos pasando por una crisis económica. Esta vacancia haría más lento el proceso de recuperación económica del país, incluso la incertidumbre en toda la población de no saber cuándo se podría restablecer, ya que esto está afectando mucho a los empleos, la informalidad y los salarios. Es por eso que consideramos como irresponsabilidad de parte de algunos congresistas por su falta de legitimidad. Somos el único país en el mundo que actualmente está discutiendo por situaciones tribales frente a una situación de pandemia, lo cual debería ser tomada más en cuenta. Además que esto genera una crisis política, genera inestabilidad y aún a puertas de unas elecciones presidenciales próximas. Es por eso que creemos que no sería factible en este momento la destitución del presidente. Es así como concluimos este trabajo y esperamos que sea de su total agrado. Gracias.